Sobre el tema de México hay que decir que desde el pasado 1 de diciembre, varias aeronaves de estos aviones no tripulados han realizado al menos 8 misiones de reconocimiento cerca de las costas de México. En general, lo que vemos ahí es los lugares por donde han atravesado estos drones, que es prácticamente todo el Golfo de México y la península de Yucatán. Estos drones primero se desplegaron también en Venezuela con el objetivo de detectar todo tipo de señales, todo lo que existe, mapear lo que existe en esa parte del país. Y una vez que llegan estos drones, después llegan los bombarderos de Estados Unidos. O sea, el objetivo de hacer este tipo de mapeo es para después poder autorizar operaciones militares en esa región o en esa parte en específico del país. Y así, esto mismo que vemos ahí ocurrió en Venezuela el año pasado y pues ya vimos que era pues para después dar pie a los bombardeos en la ciudad de Caracas. ¿Qué nos dice este mapa? Bueno, nos dice que son lo que Estados Unidos contempla meter su mano o su intervención militar. No sería en el norte del país como todo mundo pensaría, o no sería en el estado de Sinaloa o en el estado de Michoacán, porque cuando uno habla de que Estados Unidos va a venir a intervenir militarmente México para acabar con los cárteles, pues todo el mundo espera que el primer lugar en ser bombardeado pues va a ser el estado de Sinaloa, el estado de Tamaulipas, el estado de Michoacán, en general este tipo de lugares donde hay crimen organizado o donde hay narcotráfico. Bueno, aunque también hay que decir, alguien me decía, bueno, pues sí, en todas las ciudades de México hay narcotráfico, pero evidentemente pues uno entiende que si hay que bombardear para acabar los cárteles, suponiendo que Estados Unidos nos está diciendo la verdad, pues los bombarderos tendrían que ir a Sinaloa, a Michoacán o a Tamaulipas prácticamente, o a Baja California también, ¿no? O algún estado de la República del Norte. Viendo este mapeo de los drones que ha enviado Estados Unidos, pues todo parece indicar que no va por ahí. O sea, lo que quieren atacar o lo que en todo caso donde quieren intervenir, pues sería frente a las costas de Campeche, de Tabasco, de Yucatán y de Veracruz. Es lo que han mapeado. ¿Qué es lo que hay en esa región? Es el lugar donde están las reservas de petróleo de México. Eso yo creo que hay que dejarlo muy en claro. O sea, donde quieren entrar los estadounidenses en México es precisamente donde están las reservas de petróleo. Puede ser una casualidad, pero bueno, eso es lo que podemos darnos cuenta con los datos que tenemos hasta este momento. También, ¿qué más hay ahí en esa región? También ahí es donde vive López Obrador, está cerca, lo que es la ciudad de Palenque, en el estado de Chiapas, y ahí nos damos cuenta que Estados Unidos o quiere ir por López Obrador o quiere ir por el petróleo de México, pero en ningún caso quiere ir por los cárteles del crimen organizado que están en Sinaloa o en Jalisco o en Michoacán. O sea, yo creo que aquí hay que dejar muy en claro que Estados Unidos no va a entrar en México para acabar con el crimen organizado. No, en todo caso puede ir por el centro del poder político que está en Palenque o puede ir por el petróleo que está ahí en el Golfo de México. Eso es lo que estaría buscando Estados Unidos. Son los puertos donde llegan las embarcaciones de China. También podemos verlo que podría ser una forma para evitar que México le envíe petróleo a Cuba. También esa podría ser una razón para evitar que los buques no lleguen o no salgan o hacer una especie de bloqueo naval de México. También podría ser. Eso es lo que podemos ver del caso de México, pero yo creo que aquí hay dos cosas. La primera, no van por los cárteles en México, o sea, si entran las tropas de Estados Unidos, no van a ir por los cárteles, van a ir por o el petróleo o por el poder político, o puede ser que sea para hacer un bloqueo para que no salga el petróleo que va a Cuba actualmente. Eso es lo que podemos ver hasta este momento.
Bueno, alguien dice que toda esta zona está llena de grupos armados, también puede ser por el tema migratorio, porque ahí en esa región está el istmo de Tehuantepec y Estados Unidos buscaría ocupar ese istmo, esa región, para cerrar la frontera desde ahí, desde el istmo. Entonces puede ser que sea por el tema del istmo de Tehuantepec, puede ser que sea por el tema migratorio también, puede ser por el petróleo, puede ser porque ahí está la ciudad de Palenque, donde vive López Obrador, y también puede ser por el tema del bloqueo de Cuba. En general puede ser por todos estos motivos. De hecho, cuando fue el bombardeo a Venezuela, provocó que el Senado de México rechazara el ingreso de varios marines que venían a México a entrenar porque precisamente se dirigían a la ciudad de Campeche, al estado de Campeche. El gobierno mexicano, cuando vio este mapeo y se dio cuenta que Estados Unidos tiene en la mira el estado de Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, por ese motivo el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó el ingreso de estos marines que iban a ir a hacer una especie de entrenamiento al estado de Campeche. Lo rechazaron después de ver que Estados Unidos había bombardeado la ciudad de Caracas, y ahora el miedo que existe en México es precisamente que veamos una intervención, pero no una intervención que nada más sea contra los grupos del crimen organizado, porque aquí sin duda que si Estados Unidos entra no va a ser por ese tema. Y bueno, yo creo que el mayor riesgo para México es precisamente ese, que el bombardeo a la ciudad de Caracas le salió bien a Donald Trump. Lo que ocurrió con Venezuela cambió todo lo que puede ocurrir, porque lo que ha visto Donald Trump es, a ver, yo bombardeé a la ciudad de Caracas, Venezuela, que es un país que tiene defensas aéreas de Rusia, de tecnología china. Venezuela se había armado hasta los dientes. Bueno, alguien dice, ¿sería factible una intervención en la Ciudad de México? No, por ningún motivo, ningún motivo. Bueno, también alguien dice que justamente en esa dirección se encuentra la Isla Bermeja. Yo, en lo personal, quiero dejar algo muy claro. La península de Yucatán siempre se la han querido quedar los estadounidenses. O sea, yo creo que ahí también podemos ver que lo que estaría en riesgo sería la propia península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de México, que ya le cambiaron de nombre y le pusieron Golfo de América. Entonces, para México, desde el punto de vista de México, lo que está en riesgo es estas regiones del país, y por eso el gobierno debería de tomar sus precauciones, y yo creo que todo el mundo debería de darse cuenta que esto no va por el narcotráfico. O sea, aquí lo que quiere Estados Unidos es tomar control tanto de la península de Yucatán como del Istmo de Tehuantepec, como del propio Golfo de México. O sea, si ves este mapa, es lo que uno puede entender. Así como en Venezuela el objetivo no era darles democracia, porque pues hasta la fecha no les han dado democracia, pues aquí tampoco. O sea, yo creo que en México hay que dejarlo muy en claro. Si nos van a invadir, al menos hay que ser conscientes que no va a ser para acabar con el narcotráfico. Estados Unidos no lo va a acabar, el narcotráfico. De hecho, pues está documentado que las propias agencias de Estados Unidos son las que ayudan a mover este tipo de sustancias, y los propios bancos son los que lavan el dinero. Y bueno, en general, cuando alguien se pregunte de qué tan riesgoso es una intervención militar, ya no tiene que ver tanto si estamos en un lugar donde hay crimen organizado, sino más bien hay que ver hacia dónde están rastreando o qué es lo que quiere Estados Unidos. Y aquí pues los que estarían en riesgo pues sería el estado de Tabasco, Veracruz, Campeche, la península de Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Es lo que uno vería que sería la parte de México que estaría en riesgo, y no tanto el norte o el estado de Sinaloa. En un par de días veremos cómo Estados Unidos incauta buques petroleros de México que van a Cuba. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir, sería una situación complicada para todo mundo, pero bueno, en automático hay que decir que el orden global de reglas ya se acabó, y por lo tanto puede ocurrir cualquier cosa. O sea, yo creo que también hay que ser muy conscientes que estamos en una época donde puede haber invasiones, bombardeos, etcétera. Obviamente, ¿qué es lo que puede hacer México? Lo primero es tratar de ganar el mayor tiempo posible.
Y lo segundo es combatir a los cárteles, tratar de llevárselo lo mejor que puedan con Donald Trump para, en caso de que ocurriera un bombardeo o algo, que la comunidad internacional nos pudiera apoyar, no como ocurrió con Venezuela, que todo el mundo dejó solo a Venezuela, prácticamente todo el mundo, hubo gente que festejó los bombardeos a Caracas. El hecho de que hayan permitido o que le haya salido también lo de Venezuela, pues es lo que abre la puerta a que esto pueda ocurrir en México. Ir a la guerra contra Estados Unidos, pues no nos conviene por ningún motivo, porque pues ya vimos lo que le pasó a Ucrania, pues es muy complicado el tema de México, más que nada porque siempre hemos sido un país que ha cooperado con lo que ha dicho el tío Sam, pero bueno, al final del día sabemos que cuando hay guerras, cuando hay este tipo de periodos turbulentos, es cuando cualquier cosa puede ocurrir. Es importante decir, el 20% de los mexicanos, de acuerdo a una encuesta que yo vi, que no la traigo, pero vi una encuesta, de acuerdo a esa encuesta, el 20% de los mexicanos están de acuerdo en que ocurra una invasión de Estados Unidos hacia México. Esto es gravísimo. O sea, cuando uno ve que un 20% de los mexicanos apoya una invasión de Estados Unidos hacia su territorio, es una situación muy grave. ¿Por qué? Porque no debería de ser ni el 1%. O sea, un 20% es una cantidad brutal de gente en un país de 130 millones de habitantes. O sea, es prácticamente más de 20, 25, 30 millones de mexicanos avalan una invasión de Estados Unidos hacia México. Esto es gravísimo. No debería ser nada. Y lo peor es que tenemos políticos en México que también avalan y piden todos los días que ocurra una invasión. No los menciono, pero todo el mundo ya sabe que políticos son los que apoyan una invasión de Estados Unidos hacia México. Y la gente de México que apoya esta invasión es la que cree que si Estados Unidos viene, pues no les va a hacer nada a ellos. De hecho, aquí lo vemos, o sea, lo que está en riesgo no es la Ciudad de México, no es el Estado de México, lo que está en riesgo es precisamente la zona del Golfo de México donde hay petróleo, o la península de Yucatán o el Istmo de Tehuantepec, lo que está en riesgo. O sea, no es que todo el país esté en riesgo, y tampoco quiere decir que Estados Unidos busque acabar con el crimen organizado tomando esa región del país. O sea, tampoco lo va a querer hacer. Si Estados Unidos quisiera acabar con el narcotráfico, nada más tendría que cerrar a la propia DEA y a la propia CIA. No sé si quisieran acabar con el narcotráfico, porque al final los que mueven todo son ellos mismos. Dice, está el 80% que no queremos ser gringos, pues debería ser un 99% o un 100%. O sea, yo creo que un 20% es un exceso. En ningún país del mundo el 20% de su población avala una invasión. O sea, yo creo que hay que ir a preguntarle es más, ni en Venezuela veíamos un porcentaje de decir el 20% de los venezolanos apoyan un bombardeo o una invasión de Estados Unidos. Ninguno. O sea, México sorprende. Yo creo que los que avalan la invasión es porque creen que en automático nos vamos a volver Houston, nos vamos a volver Dallas, Texas. Bueno, también hay que recordar que aquí estamos invadidos de las empresas de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí es como que la tragedia de lo que es la maldición de la Malinche, ¿no? Que prefieren ir a Walmart o a todo lo que sea de Estados Unidos, ¿no? Es esta dominación cultural que ya tenemos encima de nosotros lo que nos arruina. Exactamente, pensamos que nos vamos a hacer Houston. Yo en lo personal espero que esto no vaya a ocurrir, porque luego mucha gente dice, oye, es que tú deseas esto. No, yo en lo personal siempre he estado en contra de cualquier tipo de invasión, y de hecho estoy en contra de cualquier de las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en todos los países. Yo siempre voy a estar en contra. No puedo avalar ningún ataque, ningún bombardeo y ninguna invasión, mucho menos a México. No se pueden avalar, pero también hay que entender que pues ya esto es la ley de la selva, y al final aquí el que se defiende es el que tiene el garrote, y en este caso es Donald Trump. Bueno, dicen, yo quiero que se haga un relajo para que caiga el gobierno. Bueno, yo creo que nadie, o sea, el gobierno va a tener muchos defectos, pero cuando hay una guerra todo se vuelve peor.